Buenas noches, chicos, ¿cómo están? El día de hoy iniciamos una nueva clase. El tema a tratar el día de hoy es acerca de las tablas de frecuencia. Hemos visto qué era estadística en la clase anterior. Veíamos que la estadística se dividía en la estadística descriptiva e inferencial. Habíamos hablado también sobre algunos términos básicos que existen en estadística, tal es el caso de población, muestra, eh, el muestreo, variables cuantitativas y variables cualitativas. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de estos datos o estas variables como las variables cualitativas, ponerlas en una tabla. Y a esa tabla se la conoce como tabla de frecuencia. ¿Ok? Entonces, voy a compartirles en este instante lo siguiente. ¿Sí? Tenemos, fíjense ustedes, la estadística descriptiva. Como les decía, la mayoría de nosotros inconscientemente estamos aplicando este tipo de estadística. Acuérdate que la estadística descriptiva es la rama en las matemáticas que se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos para describir las características de una población o muestra. Nosotros, ¿sí? Trabajamos con muestra, no trabajamos con poblaciones, ¿ok? Entonces, habíamos visto también la definición, que ya la habíamos hablado, cuáles son sus objetivos. En este caso, el objetivo principal de este tipo de estadística, ¿sí? Es describir las características de un conjunto de datos y sacar conclusiones, ¿ok? Y sacar conclusiones a partir de ellos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer estadística descriptiva. Para hacer estadística descriptiva necesitamos tener variables. En este caso pueden ser variables cuantitativas o variables cualitativas. Habíamos hablado que las variables cualitativas son aquellas que describen características o atributos que no se pueden medir numéricamente. Por ejemplo, el color de cabello, el color de ojos, el deporte que usted practica, ¿sí? Son variables cualitativas. Y las variables cuantitativas, ¿sí? Son aquellas que se pueden medir y expresar en términos numéricos, como la edad, el peso, o los ingresos económicos, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de variables cuantitativas y cualitativas que hemos visto en la clase anterior. Ahora, para nosotros llevar estos datos, eh, tenemos que recolectar estos datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos datos pueden provenir de encuestas, de registros administrativos, de experimentos, de observaciones. Entonces, vamos a llevar estos datos que podemos obtenerlos mediante una encuesta, lo vamos a llamar o lo vamos a llevar a una tabla, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, estos datos que se van a recolectar, lo vamos a llevar a una tabla que se llama tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia, dice, son herramientas claves para organizar y presentar datos de manera clara y concisa. Si tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Esos datos los podemos resumir en esta tabla. Y a esta tabla se la denomina tabla de frecuencia. ¿Quiénes forman parte de esa tabla? La frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Lo vamos a ver con un ejemplo y voy a decirles el concepto de cada uno de lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, si tenemos un gran conjunto de datos, nosotros podemos resumir a estos datos mediante una tabla. Y esta tabla se le conoce como la tabla de frecuencia. Dice, son herramientas para analizar y presentar datos de manera clara y concisa. Entonces, vamos a analizar o vamos a ver
esta partecita de aquí, ¿no? Entonces, vamos a tratar en este momento una variable cualitativa, ¿sí? La variable que vamos a tratar el día de hoy es eh, la mascota que usted tiene en casa, ¿sí? ¿Qué mascota usted posee en casa? Entonces, en este caso, usted puede hacerlo manualmente en una hoja lo siguiente. Fíjense ustedes, yo lo voy a hacer en Excel para que usted vea, pero usted lo puede ir haciendo manualmente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, vamos a ver lo siguiente. Ya les comparto en este instante. Déjenme compartirles. Déjenme compartirles el Excel. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Imaginémonos que nosotros recolectamos datos y la variable es mascota, ¿ok? Le ponemos mascota. Imagínense que en su casa usted tiene de mascota a un perro, ¿sí? A un gato, ¿sí? A un loro, ¿sí? Tiene a un hámster, ¿sí? Tiene un conejo, ¿sí? Bueno, entonces son estas mascotas, ¿sí? O estos datos que hemos recolectado son de acuerdo a lo que cada uno de usted tiene en su casa, ¿ok? Entonces, imagínese que hemos preguntado a todos los estudiantes que se encuentran en este momento. Y algunos nos contestaron que tienen perro, otros contestaron que tienen gato, otros contestaron que tienen gato, otros tienen hámster, otros tienen conejo, y bueno, esas son eh, las respuestas que ustedes me han dado, ¿ok? Entonces, lo he clasificado de esa forma, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer, voy aquí a anotar lo que se denomina la frecuencia absoluta. Ya les voy a decir qué es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta no es otra cosa que el número de veces que aparece el dato que usted está viendo ahí. Imaginémonos de todos los estudiantes que están en este momento, ¿sí? Me dijeron que 20 personas tienen perro, que 15 personas tienen gato, que 5 personas poseen loro, que 2 personas poseen hámster, ¿sí? Y que 3 personas tienen conejo, ¿sí? Entonces, el número de veces que aparece cada dato es la frecuencia absoluta, ¿sí? El número de veces que aparece cada dato es mi frecuencia absoluta, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, estos 15? Estos 15 quiere decir que 15 personas del bachillerato acelerado poseen en casa como mascota al gato. ¿Qué significa este 2? Este 2 significa que 2 personas de este grupo del bachillerato acelerado poseen hámster en su casa. ¿Ok? Entonces, esto sería la frecuencia absoluta. ¿Ok? ¿Qué es la frecuencia absoluta? No es otra cosa que el número de veces que aparece cada dato, ¿sí? De mi muestra. Si yo sumo todos estos datos, si yo los sumo, ¿sí? Si yo los sumo, ¿qué valor obtendríamos? Si yo sumo esos datos, fíjense que obtenemos 45, ¿ok? ¿Y qué significa ese 45? Ese 45 significa el tamaño de mi muestra, es decir, todas las personas que respondieron a mi encuesta. A 45 personas he realizado esa encuesta en donde pregunto qué tipo de mascota posee en casa. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, loro me dijeron 5 personas,
gato 15, perro 20, hámster 2, conejo 3. En total fueron 45 personas, ¿sí? Encuestadas que respondieron estos datos que tenemos aquí. ¿Ok? Esa sería la frecuencia absoluta. La siguiente frecuencia se la denomina frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? La siguiente frecuencia se la denomina frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ver cómo se encuentran estos datos. Como la misma palabra lo dice, hey, vayamos acumulando, se va a ir acumulando los valores de mi frecuencia absoluta. El primer valor es igual, 20. El segundo valor voy a ir sumando, 20 más 15, 35. El siguiente valor voy a ir sumando 20 más 15 más 5, eso me da 40. El siguiente valor, 20 más 15 más 5 más 2, 42. El siguiente valor, 20 más 15 más 5 más 2 más 3, eso me da 45. Esa sería la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Entonces, fíjense que el último valor, este valor que está aquí, ¿coincide con quién? Con el tamaño de la muestra. Este valor debe de coincidir con el valor hallado aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco la frecuencia absoluta acumulada? Como lo dije, se va a ir acumulando los valores de mi frecuencia absoluta. El primer valor es el mismo, 20. El segundo, 20 más 15, 35. Este 40, ¿cómo sale? 20 más 15 más 5, 40. Este valor de 42, ¿cómo sale? 20 más 15 más 5 más 2. Y el último valor, 45, es 20 más 15 más 5 más 2 más 3, 45. Estos dos valores deben de coincidir. ¿Ok? Deben de coincidir. Ahora, ¿qué significa estos valores? ¿Sí? ¿Qué significa? Ya, vamos a ver qué significan estos valores. Estos valores significan lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Fíjense ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué significa este 35? Este 35, ¿qué significa para ustedes? Ese 35 significa que existen 35 estudiantes que tienen perro y gato. ¿Qué significa, por ejemplo, este 40? Este 40 significa que 40 estudiantes del bachillerato acelerado tienen perro, gato y loro. ¿Ok? ¿Qué significa, por ejemplo, este 5? Este 5 simplemente significa que 5 estudiantes del bachillerato acelerado poseen en su casa como mascota al loro. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa es el análisis de la tabla. Ese es el análisis de la tabla. Ahora, ¿qué otra frecuencia tenemos en esa tabla? En esa tabla tenemos la siguiente frecuencia. Fíjense ustedes. Se encuentra la frecuencia relativa. ¿Ok? La frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Frecuencia relativa no es otra cosa que la división, ¿sí? De la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra. ¿Ok? Vuelvo y repito. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividido para el tamaño de la muestra. Entonces, si deseamos conocer, fíjense ustedes, si deseamos conocer este primer valor, este primer valor de aquí, ¿cómo lo obtengo?
tenemos que dividir este valor, que es 20. Aquí yo lo voy a hacer, usted lo puede usar en la calculadora. Este valor 20 lo vamos a dividir para 45 y tenemos ese valor. Si usted coge la calculadora y divide 20 dividido para 45, te da ese valor de ahí. ¿Ok? Vamos a encontrar la siguiente frecuencia relativa. La siguiente frecuencia relativa la vamos a encontrar. ¿Cómo lo hacemos? La frecuencia absoluta dividido para el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué tengo que dividir? Tengo que dividir este 15 lo vamos a dividir para el tamaño de la muestra. 15 dividido para 45. Y 15 dividido para 45 es ese valor que tenemos ahí. El otro valor, ¿cómo lo encontramos? Lo mismo. Este, en la frecuencia absoluta, lo dividimos para el tamaño de la muestra. Si usted hace en la calculadora 5 dividido para 45, le da ese valor de ahí. ¿Ok? Vamos al siguiente. ¿Cómo encontramos esta frecuencia relativa? Esto va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido para el tamaño de la muestra. Y me da ese valor de ahí. El siguiente valor, ¿cómo lo encontramos? Lo mismo, ¿no? Dividiendo la frecuencia absoluta para el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra es 45. Y ahí está. Esos son los valores. Esos son los valores de la frecuencia relativa. Entonces, si lo ponemos con dos decimales nada más, fíjense ustedes, eso es lo que obtendríamos. Perdón, vamos a ponerlo con dos decimales. Eso es lo que obtendríamos si lo ponemos con dos decimales, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, aquí viene la interpretación. Hacer la tabla es sencilla. Lo que me interesa es la interpretación. ¿Qué significa este 0,44? Significa que el 44% de los estudiantes tienen perro. El 33% de los estudiantes poseen gato. El 11% de estudiantes tienen como mascota al loro. El 4% tienen como mascota al hámster. Y el 7% tiene como mascota al conejo. ¿Sí me explico hasta ahí? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, fíjense ustedes, hemos armado la tabla de, la tabla de frecuencia. ¿Ok? Si usted, si usted puede escribir una conclusión, la conclusión podría ser de los 45 estudiantes, una conclusión vamos a escribir, de los 45 estudiantes, 15 poseen, poseen como mascota al gato en su hogar. Esa es una conclusión. Fíjense ustedes, otra conclusión de aquí, ¿no? Estos 15 es lo que yo estoy escribiendo aquí. ¿Ok? Ya les doy el paso cuando terminemos la clase. Fíjense acá, otra conclusión. Podemos decir el 11%, el 11% es esto de aquí, el 11% de los estudiantes del bachillerato acelerado, ¿sí? Poseen
como mascota al loro. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, esa sería la tabla de frecuencia. Ahora, hay un dato muy importante que usted tiene que tener presente. La suma de esto, la suma de esto, te tiene que dar 1. La suma de esto te tiene que dar 1. Si yo sumo todos estos datos de aquí, me tiene que dar como resultado el 1. ¿Ok? Este valor. Entonces, fíjense ustedes, hemos hecho esta tablita de ahí, ¿no? ¿Sí? Así como tenemos la frecuencia absoluta acumulada, también tenemos la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto de aquí, ¿no? La frecuencia relativa acumulada. Entonces, como la misma palabra lo dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir acumulando sus frecuencias relativas. El primer valor es el mismo. El primer valor es el mismo. Entonces, usted tiene que tener su calculadora. El segundo valor, usted tiene que sumar 0,44 más 0,33. Eso me da 0,77. El siguiente valor es este más este más este. Eso será 0,88. El siguiente valor, fíjense ustedes, tengo que sumar este más este valor más 0,04. Eso me da 0,92. Y el último valor, si yo sumo todo esto, es 0,99, que es 1. ¿Ok? Este valor, lo mismo, tiene que coincidir con este de acá. ¿Sí? Entonces, estos dos valores deben coincidir, ¿no? Deben de coincidir. ¿Ok? ¿Sí? Estos dos valores. Entonces, ahí está la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, como resumen, ¿qué es la tabla de distribución de frecuencia? Es aquella tabla donde me muestra, ¿sí? En forma de resumen, el conjunto de datos obtenidos de mi muestra. ¿Qué fue lo que analizamos o qué variables analizamos en esta tabla? Es mascota que posee usted en casa. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, vuelvo y repito, les pregunté a 45 de ustedes y 20 me dijeron que tienen perro, 15 gatos, 5 loros, 2 hámster y 3 conejos. ¿Ok? ¿Cómo encuentro la frecuencia absoluta acumulada? Voy acumulando el primer valor, 20, el segundo, 20 más 15, 35, el 40 sale de 20 más 15 más 5, 40, el 42, 20 más 15 más 5 más 2, 42, y este valor de 45, 20 más 15 más 5 más 2 más 3. Ese es el valor de 45. La suma de mi frecuencia absoluta, el valor que obtengo aquí, ¿sí? Es el tamaño de la muestra. Ya te doy paso, Juan Ávila. Dame un momentito, ¿ok? Estos dos valores deben coincidir. ¿Cómo saco la frecuencia relativa? ¿Cómo saqué este valor? La frecuencia absoluta, 20, lo divido para 45 y me da 0,44. ¿Cómo saco el 0,33? 15 dividido para 45, 0,33. ¿Cómo saco el 0,11? 5 dividido para 45. ¿Cómo saco el 0,04? 2 dividido para 45. Y 0,07, 3 dividido para 45. Entonces, ¿qué significa esto? Podemos decir que el 4%, como usted puede ver aquí en la tabla, 4% de los estudiantes del bachillerato acelerado poseen como mascota al hámster. ¿Ok?
¿Qué significa esto de aquí? Podemos decir que el 77% de los estudiantes del BA poseen como mascota al perro y al gato, el 77%. Podemos decir que el 88% poseen como mascota al perro, gato y loro. ¿Ok? Entonces, esta sería la presentación de una tabla de frecuencia para una variable cualitativa. En este caso, mascota que posee en el hogar. Y hasta aquí tendríamos la clase el día de hoy. Hemos hablado sobre la tabla de distribución de frecuencia.